de ingeniería en La Plata, con posgrados en Estados Unidos, en Berkeley, en Yale, y también en el Instituto IDH de los Países Bajos, el lugar quizás de mayor predicamento en el mundo en temas de recursos hídricos. Es docente, ha producido muchos trabajos de investigación, tiene libros editados, y por otra parte, hoy actualmente es el presidente del Centro Argentino de Ingenieros y ha sido funcionario de infraestructura en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y también subsecretario de Recursos Hídricos y secretario de Política Hídrica. Independientemente de esto, Pablo ha sido mi jefe y hoy puedo decir que es un amigo y una persona a la cual respeto fundamentalmente porque su juventud y su nivel de profesionalidad y su interés por la política en serio hace que se preste a colaborar en todas estas cosas que tienen que ver con un modelo de país de progreso y desarrollo, y con una visión estratégica de cómo debe encararse el crecimiento de una nación. Así que yo creo que con esto es suficiente que lo escuchemos a él. Gracias, Beto. Espero que me vean. No sé si me ven y me oyen. Para mí es un gran gusto estar acá con ustedes. Mucho mejor lo sería si fuese en persona, pero bueno, por suerte tenemos estas pantallas y podemos hacer algo. Yo no sé si mi conexión es muy buena, lo único, así que aguardo alguna confirmación de si me están viendo y escuchando bien. Sí, está perfecto. Bueno, yo acá los escucho con dificultad y veo que mi presentación ha tenido, vamos a ver ahora si funciona bien, porque por alguna razón bajó mucho la calidad de internet. Pero bueno, arranco compartiendo la pantalla, a ver si la podemos ver. Díganme si la ven. Sí, perfecto. Bueno, fantástico. Bueno, entonces, yo, digamos, primero quisiera nuevamente decirles, les agradezco mucho la invitación. Para mí es un enorme gusto poder estar invitado por Alberto y por la Fundación, y poder sobre todo compartir ideas, que me parece que es un ejercicio sano para todos. Y en ese marco es que quiero compartir con ustedes esta presentación que tiene 3 puntos principales, como ven aquí. Trabajando chatarra que consigo por todas partes. Primero, ahí ingresa ahí está. Primero, algunas consideraciones respecto de la importancia de la riqueza. Y esto sobre la base de que creo que en la Argentina tenemos por delante, por lo menos es mi visión, un enorme desafío de volver a poner a la riqueza, a la generación de riqueza, y especialmente a la creación de empleo, y especialmente a la creación de empleo de calidad, es decir, que es riqueza pero traducida en empleo, un enorme desafío. La segunda van a ser algunas consideraciones de dónde la Argentina. Yo noto que ingresan algunos sonidos, pero si ustedes me escuchan bien, avanzamos. Entonces, la segunda va a ser algunas consideraciones sobre la Argentina, y en tercer caso, una propuesta de desarrollo, que es el Canal Continental, vista bajo estas ópticas. Entonces, obvio que lo voy a hacer un poco rápido, pero como dice ahí en la bajada de la presentación, digamos, mi propuesta es un poco compartir con ustedes una idea de que lo que hace falta, lo que necesitamos es un cambio de fase, es decir, hacer las cosas distintas de cómo las estábamos haciendo, de cómo las hemos venido haciendo. Entonces vamos a ver si esto cargó bien, pero lo primero es avanzar. Entonces, en ese contexto,
Yo discúlpeme que les pregunto de vuelta, pero como veo las imágenes frisadas, quietas, no sé si me escuchan. Sí, Pablo, se escucha perfecto y se ve, se está proyectando bien. Bueno, tal vez soy yo, entonces les pido disculpas. Capaz que es mi conexión, pero veo que se pixela por eso. Pero bueno, el primer tema es la riqueza. Bueno, creo que lo que está pasando en el mundo es que hay un cambio de cómo se genera la riqueza. Y nosotros me parece que no terminamos de entender ese cambio. Y creo que si no lo terminamos de entender en algún momento, vamos digamos, a salirnos. Y es un poco la tendencia de las variables grandes. Entonces, lo primero que quisiera afirmar es que hoy el principal valor que comercian los países y el que sostiene a los países ricos es la innovación. Y eso, de alguna manera, es lo que está dando el marco a esta transición, que es una transición hacia la economía del conocimiento. No es que estemos ya en la economía del conocimiento, pero estamos avanzando hacia la economía del conocimiento. Y esto es bastante significativo porque la Argentina se ha destacado, y por supuesto, originariamente, cuando formó parte del club, por así llamarlo, de los países ricos del planeta, muy especialmente por sus recursos naturales. Y en aquel momento, un país rico se podía medir por la cantidad de recursos naturales que tenía. Hoy, si miramos los países ricos, vamos a ver muchos países ricos que no tienen recursos naturales. El principal recurso que tienen es su gente, y dentro de esa gente las instituciones digamos, los coordinan, ¿no? Y alrededor de esto hoy hay una fascinación, y eso va desde autores como Yuval Harari, por ejemplo, que es este israelí que cuenta la historia del planeta Tierra en base a la inteligencia colectiva, es decir, en base a la idea de que lo que nos distingue de otras especies y lo que ha generado la riqueza en la que estamos es que somos capaces, digamos, de generar cosas y de generar valor trabajando de manera colectiva y en conjunto. Pero eso hoy se empieza por supuesto que hay vínculos, por supuesto que existe la geopolítica, por supuesto que hay recursos que son estratégicos y eso va a seguir siendo, y esto no es algo que ya está impuesto, pero hay una tendencia hacia eso. Entonces vemos países que tienen muy pocos recursos naturales, por ponerles un ejemplo, Singapur, y tienen los mayores niveles de riqueza del planeta per cápita. Entonces, creo que ahí hay un aspecto que es central, y yo acá lo pongo en la bajada, que es el crecimiento económico exógeno al endógeno. Entonces, como vamos a ver ahora, ese es un enorme desafío para un país como la Argentina. Al mismo tiempo, creo que tenemos un montón de... Vamos a cubrir ahora en estos tres, digamos, si ustedes quieren, grandes grupos de conceptos, que por un lado, más o menos a qué nos referimos cuando decimos economía del conocimiento, por otro lado, la idea de que las empresas son claves y dónde estamos parados respecto de las empresas, y estamos mal parados. Y lo tercero es que las empresas solas tampoco, sino que hacen falta un conjunto de instituciones para que eso funcione. Entonces, déjenme compartir un poco de qué se trata la economía del conocimiento. Bueno, el primer punto que quisiera hacer es que los países hoy, y cada vez más me parece a mí, van a tender a competir en términos de sus sistemas educativos. Es decir, que lo que compite en realidad es el sistema educativo. Y allí, yo acá lo digo al principio porque no puse filminas, de otros aspectos puse y ahora las vamos a ver, pero la Argentina tiene un enorme desafío, porque si nosotros vemos los números de la Argentina, algunos son realmente alarmantes. Es decir, que de la Argentina que nosotros tenemos en la cabeza, que es la de la educación pública y la educación de calidad, bueno, hoy la Argentina mide, pero no hace públicas sus mediciones, y cuando las ha hecho públicas, las mediciones dan muy mal. Esto quiere decir que la mitad de los chicos que ingresan al colegio terminan el secundario, la mitad, y de los que terminan el secundario, es decir, de esa mitad, la mitad no logra comprender textos y 2/3 no logra hacer operaciones básicas algebraicas, matemáticas. Es decir, que nosotros estamos por debajo del promedio de América Latina, por detrás de los principales en América Latina, y por supuesto que muy por debajo de los países de la OECD. Bueno, ese es un tema muy grave, y además es un tema muy grave para el país que somos, en el sentido del capital humano que ha generado la Argentina. Por supuesto que detrás de esos números que están agregados hay una distribución, y esa distribución también es relativamente grave porque refleja que en la Argentina hay por lo menos dos países, un país empobrecido y un país menos empobrecido.
Bueno, este es un tema estructural para la economía del conocimiento. Ahora, un poco para entender hacia dónde vamos, pongo este gráfico. Y este gráfico, de una manera muy simple, lo que dice es cuál es el ingreso per cápita, de manera comparable, en PPP, que es la paridad de compra per cápita, de los países respecto de la proporción de recursos naturales sin valor agregado exportados. Y la Argentina claramente, digamos, se encuentra en un círculo que ustedes lo ven ahí en color rojo, y los países de mayor ingreso per cápita se encuentran más arriba. Y esto tiene sentido porque los mercados más rentables, es decir, los mercados de la innovación, por ejemplo, los mercados que tienen que ver con el teléfono que tenemos todos nosotros, o los mercados que tienen que ver con la computadora que yo estoy usando para que nos comuniquemos, son mercados altamente imperfectos, donde los precios son notablemente superiores a los costos y donde hay márgenes muy importantes. La Argentina, como sabemos, tiene su economía principalmente apoyada en commodities, que no está mal, y por supuesto tenemos ventajas comparativas, pero debemos entender que debemos transitar hacia un país con una capacidad más diversificada y de mayor valor agregado para poder empezar a sostener en algún momento un crecimiento de nuestro bienestar. Lo segundo que creo que hay que entender respecto de esto es que el mundo viene transitando, como ven acá, si lo dividimos la producción del mundo entre commodities, industria manufacturera o servicios, claramente vienen creciendo los servicios y también las industrias manufactureras cuando tienen un alto componente de valor agregado. Bueno, de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se logra hacer eso? Bueno, el otro aspecto central es entender dónde está la Argentina. Y la Argentina, a la altura del Ecuador, nosotros seguimos siendo, incluso al día de hoy, por supuesto con algunas comparaciones, como Australia, como Sudáfrica, pero seguimos siendo un país que está en el hemisferio sur, un país que está alejado de los principales mercados, y un país que forma parte del hemisferio donde todavía hay un enorme subdesarrollo. Y ahí tienen la densidad del PBI, del producto, por kilómetro cuadrado, ¿no? Y eso muestra esa densidad. Al mismo tiempo, si ustedes quieren ver dónde se genera valor, los valores se generan en determinados puntos del territorio. Acá, digamos, hago mención a un libro que escribió Thomas Friedman, por ahí lo ubican, es un periodista y economista del New York Times, bastante famoso, escribió un libro que se llama La Tierra es plana. Esto lo hizo hace aproximadamente 15 años. Y a ese libro le respondió otro libro de un autor que se llama Richard Florida, que publicó un libro que se llama, en vez de The World is Flat, The World is Spiky. Y una de las cosas que incluyó ese libro, quiere decir spiky, quiere decir que el mundo es un mundo pinchagudo, con puntas. Y una de las cosas que incluyó es esta foto, que es son las luces, digamos, que se ven desde arriba, si uno quisiera proyectarlas. Es decir, es donde hay energía, es decir, es donde hay actividad. Y bueno, lo que se refleja es que el mundo no es tan plano. Ahora sí viene una modificación, que es lo que está pasando ahora con esta comunicación de Zoom y que puede ser una enorme oportunidad para la Argentina. Tal vez ese debate de hace 15 años se aceleró, se venía acelerando y se aceleró notablemente, y eso puede ser una posibilidad para nosotros. Pero les pongo acá algunos datos concretos. Digamos, este es un estudio de William Nordhaus, que es un americano que ganó el Premio Nobel de Economía, fue correlacionar el crecimiento del PIB de los Estados Unidos durante una década con el código postal. Y lo que ustedes ven acá son cuáles son los códigos postales en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica que más contribuyen al crecimiento del PBI. Y si lo ven, van a ver la misma el razonamiento que yo acabo de decir. Es decir, que hay algunos puntos en el territorio donde se genera una magia, donde hay podemos decir que funciona una máquina, que es la máquina de crear riqueza, que son áreas urbanas donde se da el vínculo entre el conocimiento y las empresas principalmente, y se generan productos que no son commodities, que tienen valor agregado y que generan riqueza. Uno podría decir que en este paradigma los países compiten en función de la capacidad de crear valor que tienen, y esa capacidad de valor está correlacionada con cuáles son estas áreas específicamente en el territorio que logran hacer esa creación de valor. Entonces podríamos decir que la Argentina, por ejemplo, debería ser repensada como una Argentina que es una red, un conjunto de 20 o 30 ciudades que tienen una proyección hacia adelante para insertarse en la creación de valor. Esto es bastante importante porque si no, no vamos a lograr digamos, entender qué es lo que tenemos que lograr y cómo se hace para transformarse en un país más rico
en el actual paradigma, ¿no? Entonces, acá resumo un poco esa realidad, ¿no? ¿Cómo crecen los que crecen? Bueno, crecen más que por la fórmula histórica que ahora vamos a ver, que fue la del Premio Nobel de Economía Solow, Robert Solow, que es el crecimiento exógeno. Bueno, ahora lo hacen por el crecimiento endógeno. Que lo que quiere decir es que, es esto que dice acá, ¿no? Que los países empiezan a crecer más que por los stocks, por la productividad total de los factores, es decir, por cómo usan sus recursos, cómo los combinan para generar valor y para generar margen. Bueno, 2/3 del crecimiento económico en la década del 90 de los Estados Unidos y más en las décadas posteriores tienen que ver con ese factor, tienen que ver con la productividad, con el cambio tecnológico y con la innovación. La evidencia de los países de clase media, como dice ahí, o media alta, muestra que más del 50% de cómo crece el PBI en esos países tiene que ver con ese razonamiento. Entonces, no es que quiera entrar en ecuaciones, pero acá pongo la ecuación del Premio Nobel de Economía, de crecimiento económico exógeno, que es el tradicional. Él estudió los países más o menos hasta la década del 60, comienzo del 70, y ahí correlacionó la cantidad de trabajadores, es decir, de población, la cantidad, el nivel de inversión, el nivel tecnológico del país y el nivel de productividad del país, y los países correlacionaban bien con esa ecuación, que es esta que ven acá, donde el último término es el residuo de Solow, es decir, el nivel tecnológico. Y lo que ven en I sobre L sería el producto per cápita, ¿no? Entonces, sin entrar en detalles, esa ecuación funcionó bien. Sin embargo, de los 70 para acá, y cada vez más rápido, empieza a pasar que los países donde no crece la población, de cualquier manera mantienen altos niveles de riqueza. Por ejemplo, en el hemisferio norte, incluso en los Estados Unidos ya, la población está prácticamente estabilizada, y en Canadá. Lo mismo pasa en Europa, en algunos países más que en otros, pero en promedio. Y no solamente ahí, sino que es un factor que tiene que ver con el nivel de riqueza relativo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, adentro de la General Paz, la población decreció entre el año 2001 y el año 2011, que se hicieron 2 censos. No solo no creció, sino que levemente decreció. Entonces, más adelante, más moderno, actual, Paul Romer, como ven acá, ganó el premio Nobel por lo que se llaman las teorías de crecimiento económico endógeno. Y el comentario acá es que aquello que era un residuo y el nivel tecnológico que estaba dado son ahora los factores de crecimiento de las sociedades. Es decir, que las sociedades hubo que incorporar un segundo término, que es el que ven ahí que dice beta, que tiene que ver con cuál es el nivel educativo que tiene la población, cuál es el nivel y la capacidad que tiene la población, pero también, y más importante, hubo que asumir que los países que crecen ahora son los países que son capaces de cambiarse a sí mismos su nivel de productividad, son capaces de generar o de adoptar nuevas tecnologías. Desde ya que pienso que la Argentina puede jugar ese juego, pero lo que quiero marcar acá es que ese es el juego de crecimiento. Entonces a mí me gusta resumir esto en que hay como 2 globalizaciones, ¿no? La primera globalización, si ustedes quieren, en esta categoría, por supuesto que hay muchas otras, pero para lo que yo les quiero transmitir es que una primera globalización tuvo mucho que ver con China, que fue básicamente descentralizar capacidades productivas a lugares donde había factores de la producción que eran baratos. Para empezar, los recursos humanos, el trabajo. Como saben ustedes, eso está cambiando notablemente. El ingreso per cápita hoy de China, promedio, es similar al de los Estados Unidos. En 43 años China tuvo un cambio impresionante en su nivel de riqueza. Hoy podríamos decir que la globalización está mutando a la que ahí dice segunda globalización, y la Argentina tiene que pensar en eso, es decir, cuáles son, la competencia ahora es por ubicaciones o lugares donde se pueda generar valor agregado, se puedan generar innovaciones, y esas tienen que ver con determinadas capacidades en el territorio, y para eso hace falta crear lo que vamos a ver que es un modelo de gestión del desarrollo, que es lo que la Argentina no tiene desde hace décadas, podríamos decir. Tal vez el último que tuvo más o menos organizado fue la industrialización por sustitución de importaciones. De allí para aquí tal vez no tuvo eso, ¿no? Y eso es un poco una de las tesis en las cuales quiero enmarcar el caso que vamos a ver en unos minutos. Entonces, los desafíos para la competitividad desde la Argentina incluyen algunos de estos puntos desde mi punto de vista. El primero es derribar un mito que han establecido, sobre todo los economistas en Argentina, a fuerza de simplificar el mensaje y con la política como eco de eso, como tribuna,
Y es una idea de que si uno controla 4 o 5 variables de la macroeconomía, los países crecen, y en particular Argentina crece. Y eso no es así. Hace falta una gestión del desarrollo, y mucho más aún cuando los países aún no tienen una competitividad dinámica, ni son ricos, ni tienen las instituciones para continuar creciendo en términos de economía del conocimiento. Así que ese mito es un mito que hay que quitarlo, digamos, ¿no? El segundo es que hay que trabajar claramente, y mucho más en un país como la Argentina, que es un país que no tiene grandes empresas, es mucho más similar al norte de España o al norte de Italia, en instituciones intermedias que logren generar la masa crítica para que se pueda competir y se puedan generar algunos servicios y algunos productos que progresivamente puedan generar ese nivel de riqueza que generan los países que son prósperos, ¿no? Y como vamos a ver un poquito más adelante ahora, en un par de minutos, yo creo que hay que reformular el vínculo público-privado y hay que reformular también el federalismo en la Argentina. Son dos aspectos centrales que deberían ser reformulados en base a la experiencia de los 90 y de los 2000, que las dos tuvieron algunos aspectos para rescatar y unos cuantos para no, y que lo que hace falta actualmente es una síntesis de esas dos, cómo evolucionar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, un aspecto central en eso, y que también quiero destacar en este círculo del cual estamos hablando, es que realmente hay una correlación entre la inversión en conocimiento, en educación, pero también en conocimiento, en adopción de tecnologías, y el PBI de los países. Acá ven un gráfico que lo hizo Fernando Stefani, que es muy gráfico en el sentido de que es muy simple de verlo. Esas flechas que ven son el mismo país, cómo se desplazó, cómo cambió del año 2001 al año 2014, en 13 años. Ahora, lo interesante es ver cuál es la inversión en I+D que tiene ese país, ¿no? Entonces, si ustedes ven estos gráficos que están acá, los países que tienen mayor proporción de inversión en I+D son los países que muchísimo más han avanzado en términos de su PBI per cápita. La Argentina, por supuesto, acá creo que no la vemos destacada, pero está en 0,5 del PBI, tienen que ir ahí al punto intermedio entre el 0 y el 1, y una de esas flechas es la Argentina, con un ingreso per cápita que depende, bueno, hoy estamos muy devaluados, pero puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Bueno, ¿cómo da la foto en la Argentina? Como les decía recién, en la Argentina la inversión en I+D es muy baja, y además es muy baja la participación del sector privado. Es decir, que la Argentina está en un proceso de eliminación de su sector privado. Y ese proceso es absolutamente contrario y opuesto a cualquier caso en el cual exista economía del conocimiento, es decir, a la etapa de desarrollo que tiene la humanidad actualmente. Invertimos menos que los países de la región, como ven, mucho menos que los países líderes. Ahora, hay una cosa que es muy interesante, que ahora la vamos a ver, es que, sin embargo, si vemos el caso de los 90, aunque fue por la inversión extranjera directa y fue en un conjunto limitado de empresas, en particular en 16 grupos de empresas, sobre todo empresas públicas privatizadas, sí se dio y se mostró que el PBI en los 90 creció principalmente, es decir, en más de un 50%. Ariel Korenberg hizo bien este trabajo y lo tiene bien documentado, por PTF. Es decir, que la Argentina en los 90, aclaro, posiblemente sin inclusión y con muchos aspectos, como dije antes, para ser revertidos y cambiados, pero funcionó. Como vamos a ver, lamentablemente eso fue solo un fenómeno de catch-up, porque no generó las instituciones para que eso sea algo dinámico que evolucione, ¿no? Nuestro exportador, como dice ahí, hoy incluso es peor en los últimos años en la exportación de commodities y ha reducido la exportación de productos con valor agregado. Entonces, el diagnóstico de la Argentina un poco lo he hecho, y como dije, mi intención es pasar esta presentación más o menos rápida, así que esta la voy a pasar. Bueno, la Argentina sigue siendo, como ven acá, estos son datos más o menos nuevos, por eso los puse, una economía, digamos, con baja innovación, pero está aún dentro de un grupo, como ven acá, entre España y Uruguay. Es decir que, si bien nuestra tendencia es baja, y sobre todo es una tendencia mala respecto de la historia de la Argentina, porque cuando uno ve esos otros 4 países, realmente lo que diferencia a la Argentina de esos otros 4 países es su propia historia.
que es muy importante, porque para poder plantear la economía del conocimiento es bastante significativo cuál es la genética, por decirlo de esa manera, que tiene el país. Y la Argentina sí tuvo, y tiene, diría yo, todavía capacidades que son muy difíciles de crear en las sociedades en términos de la adopción de tecnologías y demás. Al mismo tiempo, ha empeorado de manera dramática muchos de los indicadores que son necesarios para que esas capacidades crezcan, ¿no? Así que ahí es una imagen un poco de la economía del conocimiento. Voy a dar dos imágenes respecto de las empresas, pero la afirmación es la siguiente. En nuestra discusión, la Argentina es un país, Argentina es un poco superior a las 20 millones de personas, pero sin embargo hay más o menos unas 8 millones de personas que están entre la economía informal y la situación de vulnerabilidad. Dentro de esas 6 o 7 millones de personas, por lo menos 2 están en situación de vulnerabilidad extrema. Con lo cual es un país, digamos, que tiene un enorme desafío de inclusión en el mundo del empleo de parte de su población. Seguro del 30%. Algunos muestran algunos indicadores. Y al mismo tiempo, pareciera ser un país que no tiene claro que la forma de crear empleo son las empresas. Entonces, fíjense estos dos indicadores realmente graves que representan a la Argentina. La Argentina, a diferencia del mito que existe, que se repite muchas veces, que la Argentina es un país emprendedor y que se crean empresas, la realidad muestra que nosotros tenemos hoy una tasa bajísima de creación de empresas. Es realmente una actividad prácticamente inexistente la creación de empresas en la Argentina. Esto que ven acá son cuántas empresas, el nacimiento de empresas nuevas, formales, creaciones de sociedades, que se dan en la Argentina, en este caso medidas por, digamos, por la cantidad de habitantes, ¿no? Entonces, los habitantes por cada sociedad naciente en la Argentina son 2.300 habitantes, mientras que en Chile son 124. Es decir que, y si ven los países de bajos ingresos, son incluso menos que en la Argentina. La Argentina hoy está, y desde hace un tiempo, en un proceso donde es un mito, un segundo mito, si anteriormente dije que había un mito con la macroeconomía, que llamémosle el mito liberal, acá hay un segundo mito, que es el mito de que la Argentina tiene una actividad privada y que crea empresas. Eso realmente ya no es más la realidad. Y el segundo es que la Argentina, como sabemos, tampoco tiene y ofrece crédito, que es uno de los aspectos fundamentales para que se logre crear actividad privada y por lo tanto empleo genuino, ¿no? Y acá tienen el porcentaje. Es realmente dramático. Yo sé que todos nosotros, y en esto empezando por mí, estamos sobreadaptados a la Argentina, pero estos números deberían alarmarnos verdaderamente. Es decir, acá como ven, solo el 13% del PBI argentino está y es realmente uno de los más bajos del planeta. Bueno, lo último que quiero hacer en este aspecto, que es el de la riqueza, es hacer dos consideraciones sobre las instituciones, ¿no? Y lo primero es que, fíjense, si vemos un poco la evidencia, acá le llamamos clúster, puede tener distintos nombres, ¿no? Pero fíjense California, que si lo medimos como un país, estaría entre el 5 y el 7º país del planeta. Fíjense, su valle central, que es un área productiva importante de alimentos, de commodities, factura, y ahora debe ser un poco más que eso, más de 50.000 millones de dólares al año. Fíjense, eso es bastante más que la Argentina, ¿no? La Argentina es una fracción de California, depende cómo lo midamos. Para el 2019 el complejo sojero de la Argentina eran 8.000 o 9.000 millones de dólares. Bueno, una sola empresa, que es Hewlett Packard, del Silicon Valley, tiene una facturación de 40.000 millones de dólares. Esos números se han extremado en los últimos años, es decir, el proceso se ha acelerado respecto del cambio de la economía. Y como vieron recientemente, la empresa Tesla pasó a valer 1 trillón, para que se den una idea, Mercado Libre, empresa fundada por un grupo argentino que está cotizada en más de 70, 80, 90 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, realmente creo que si nosotros no entendemos la dimensión institucional de lo que estamos hablando, creo que no podemos entender qué significa cambiar de fase, ¿no? Y acá tienen un poco, esto es una de las formas de ver esto, que en algún momento se usó mucho, de venida de un profesor de Harvard, famoso profesor de competitividad,
que bueno, lo ve en términos de estos 4 vértices, ¿no? Y bueno, la Argentina, para los 4 vértices tiene enormes desafíos, como dije antes, está muy lejos de los grandes mercados, que es el desafío de la demanda, y no tiene un mercado interno importante, y el que tiene, que además de no ser importante, en un porcentaje muy alto, 30 o 40%, tiene muy poca posibilidad de reaccionar, por lo menos en el mediano plazo. Y bueno, y después tiene que trabajar sobre las instituciones y su vínculo con los recursos que pueden generar una oferta diferenciada, ¿no? Así que hay un poco un viaje a alta velocidad sobre algunos paradigmas de cómo crear riqueza. Vamos un poco a la Argentina y acá sí me voy a meter con 2 aspectos que son un poco propositivos, ¿no? El primer aspecto es que debería haber en la Argentina un nuevo planteo de gestión del desarrollo, que hoy, desde mi punto de vista y el de otros, por supuesto, es absolutamente inexistente. La Argentina. El segundo es que debería considerarse una estrategia que esté orientada a la generación de riqueza, como dije antes, y de riqueza entendida por empleo, no solo por riqueza, ¿no? Entonces, me voy a focalizar en 2 aspectos que creo que son centrales. Uno es la política y el segundo es esa estrategia, ¿no? Respecto de la política, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer no es inventar la rueda, sino ver lo que se ha hecho en las últimas décadas, 2 o 3 décadas, en los casos exitosos. Un caso que me gustaría marcar es la Unión Europea, que también podemos asimilarla a un conjunto, a una federación, digamos, de distritos autónomos, como es la Argentina, ¿no? Bueno, la Unión Europea ha tenido un enorme éxito, ¿no? Cualquiera que haya visitado España hace 15 o 20 años y la visita ahora puede ver el cambio. Y ese cambio tuvo que ver básicamente con un modelo de gestión del desarrollo. Y yo creo que hay que tomarlo como ejemplo, por las similitudes que tenemos, a los modelos en los cuales nosotros queremos o podemos avanzar y trabajar. Y en particular hay 3 características que tiene que tener ese modelo que creo que son significativas. La primera característica es la de subsidiariedad, es decir, que las acciones se deben tomar lo más cerca posible de los actores. Es decir, que hay que darle muchísimo más protagonismo a los gobiernos locales y provinciales, ¿no? La segunda es la de cohesión, que debe haber un objetivo directo de equilibrar el territorio. Y para eso puede haber estrategias concretas. Yo voy a hablar en unos minutos de una propuesta. Y la tercera es que tiene que haber participación. Este tiene que ser un modelo que se abra a la participación de los distintos actores. Entonces, en ese contexto, creo que el dato estructural, acá ustedes lo ven en un mapa de la Argentina deformado según la coparticipación, achicadas las provincias que menos reciben en términos proporcionales, agrandadas las que más reciben. Bueno, la Argentina tiene en ese planteo de coparticipación una enorme parte de este problema que tenemos que resolver en el modelo de gestión. Esos son recursos. La pregunta es cómo se hace para que esos recursos vuelvan genuinamente en un modelo de gestión del desarrollo y cómo se hace para equilibrar. Dicho de otra manera, hay algunas provincias en la Argentina, y muy especialmente 3, creo yo, que son Santa Fe, de jugar un modelo de desarrollo, digamos, similar al que presenté al principio. Y hay otras provincias intermedias y hay todavía un tercer grupo de provincias que no. Entonces debería haber un planteo que lleve a utilizar los recursos que hay disponibles y a crear instrumentos para llevar adelante un modelo de gestión de desarrollo que permita hacer eso, ¿no? Acá ven bueno, veo que la definición acá no está muy bien de esta imagen, pero estas son las provincias argentinas y hay un grado de autonomía cerrado y un grado de autonomía tributaria. Y lo que se puede ver acá, yo se los cuento brevemente, es que una enorme proporción de las provincias argentinas realmente viven de las transferencias del Estado Nacional, ¿no? Entonces, con esto quisiera ir muy rápidamente al planteo que les digo de la reforma, digamos, de pensar en la política. La política finalmente es como un mercado. Los políticos trabajan duramente, y realmente es así, en un mercado que está, digamos, pautado por las elecciones. Antes de que esto comience hablábamos de si es bueno o no el modelo de que haya elecciones cada 2 años, pero independientemente de eso, el tema es cuáles son los incentivos para la política. Y creo que ahí es donde lo que sucede hoy es que esos incentivos tienen solamente en general, salvo, como dije antes, muy pocas provincias, tienen en general 2 grandes actores, que son los votantes,
que tienen como factor principal y preocupación principal el empleo, hacia abajo, digamos, y desde arriba los recursos que da el gobierno nacional, que son las dos tablas que vimos anteriormente. Lo que falta en ese modelo de gestión del desarrollo es lo que acá se identifica como riqueza, que tiene como actores principales un conjunto de instituciones intermedias que la Argentina no tiene y no crea, y las empresas, justamente, que como vimos recién, no se crean ni crecen, salvo escasos ejemplos, ¿no? Entonces, lo que sucede hoy es que la Argentina, en este trío de este mercado, la política no compite, no tiene que ganar en este conjunto de actores que ahí son identificados como la riqueza, sino que resuelve buena parte de su juego en resolver el empleo, principalmente con empleo público, a los votantes, digamos, a los ciudadanos, y negociar recursos y recibir recursos del gobierno nacional. Entonces los incentivos para hacer el otro juego son muy bajos. Piensen que el juego de la riqueza es notablemente más complejo que el juego básico de la asignación de recursos o la negociación de recursos entre jurisdicciones, ¿no? Yo a veces digo, el negocio más importante y más rentable en Argentina en las últimas décadas fue el ciclo macroeconómico. Es decir, que la Argentina tiene un planteo racional frente a su economía. Lo más inteligente en la Argentina es la inestabilidad macro, es decir, barato, y vender cuando la economía sube, es decir, caro. Es mucho más difícil jugar el juego de la producción porque es a más largo plazo, y sobre la producción es aún más difícil jugar el juego de la innovación, que tiene muchos más riesgos. Así que hace falta, creo yo, replantear un modelo de gestión que cambie los incentivos de la política y que incluya también algunos de los instrumentos que, por ejemplo, hay en Europa, que deliberadamente han llevado a que un país como, por ejemplo, Estonia, multiplique por 10 sus ingresos per cápita desde que existe la Unión Europea, para ponerles un ejemplo. O que España pase a tener el nivel de infraestructura que tenga y haya anunciado recientemente que Málaga pasa a ser un centro de desarrollo de la economía y la innovación. Piensen Málaga hace 20 años. Bueno, creo que eso remite a algunas de las ideas que van a ir detrás del caso que ahora vamos a ver, pero claramente en Europa han jugado los fondos estructurales, claramente en Argentina podría haber un fondo de convergencia, puede haber instituciones como corporaciones de desarrollo que vinculan al sector público al sector privado, donde hay posibilidades reales de crear valor. Hay que redefinir entonces ese vínculo y esas responsabilidades en las provincias, que en Argentina están escritas bien, pero no se cumplen desde hace años. Incluso varios de los acuerdos de la Constitución del 94 tampoco se cumplen. Y hacen falta en Argentina estas instituciones intermedias. Por supuesto que las hay, y en algunas provincias y distritos con mayor éxito, y sobre todo en las 3 provincias que dije, pero estamos hablando acá de un planteo global, digamos, ¿no? Entonces, respecto a la estrategia, yo quisiera decirles que creo que esa estrategia tiene que tener tal vez 2 velocidades. La posibilidad de ir hacia la economía del conocimiento, y tiene que haber una velocidad que genere la inclusión. Esas son las 2 velocidades. Yo acá pongo para comparar la experiencia argentina de la salida de la crisis del 2002, que no es muy distinto de lo que estamos atravesando ahora para esta comparación. La Argentina está hoy realmente devaluada, como pasó en el 2002. Si ustedes ven acá los puntos de referencia desde distintos años, ahí tienen 4 gráficos comparando la Argentina con México, con Chile y con Brasil, lo que van a ver es que el rebote de la Argentina después de la crisis del 2002 fue muy bajo. Es decir, que la devaluación argentina no logró cambiar la estructura productiva del país. Y eso es lo que debería pasar después de esta mega devaluación y crisis que estamos atravesando. Fíjense, como dije antes, que sin embargo, sí, la Argentina en los 90, lo que ven arriba es productividad total de los factores, sí logró crecer, pero principalmente por catch-up, como dice ahí, pero sí logró crecer en base a la adopción de tecnologías y al aumento de productividad total de los factores, que es tecnología, adopción de tecnología. Lo que no logró fue crear las instituciones para que eso sea sostenible en el tiempo. Entonces, el movimiento que la Argentina se planteó realmente fue el de industrialización por sustitución de importaciones, que por supuesto que no funcionó en muchos países, por no decir en todos, pero los demás países continuaron hacia el siguiente modelo, que es comercio internacional con gestión multinivel basado en entrar en la economía del conocimiento. Pero la Argentina no. La Argentina
fue por excesos fiscales, sostuvo el empleo, sobre todo público, y creó el asistencialismo. Empeoró notablemente la calidad de la inclusión de la educación. Las políticas se transformaron en políticas de corto plazo, lo cual es lo mismo que el punto 1 que dijimos, y no logró en ningún momento plantearse una modificación de los incentivos de la política. También no logró hacer una buena síntesis de la relación con el mundo. Es decir, que acá hay otro mito, ¿no? La Argentina es un país chico en términos del principal recurso que tienen hoy los países para competir, que no son los recursos naturales, es el valor agregado sobre los recursos naturales y es la generación de innovación. Y para eso la Argentina tiene poca población y, como vimos, parcialmente capaz. Es decir, que el vínculo internacional es clave para la Argentina. Son los mercados actuales y futuros, como se está hablando en estos días incluso del hidrógeno, es la posibilidad de financiamiento, como sucedió cada vez que hubo inversión grande, importante en la Argentina, derribando un mito. El financiamiento principal siempre tiene que ser local, pero existe, si hay financiamiento local, existe la posibilidad de que la Argentina lo logre potenciar con financiamiento internacional, y es el acceso a la tecnología, pero también a los nuevos paradigmas, como es el Pacto Verde, que es el paradigma que se va a imponer y se impone luego de la pandemia. Dentro de eso está, por ejemplo, el hidrógeno. Entonces podemos pensar en cuáles pueden ser esas especializaciones. Yo acá pongo algunas, y no tiene sentido ahora detenerse a mirarlas en detalle, y quisiera cerrar esta parte de la presentación con dos matrices. Por un lado, esta matriz que lo que dice es dónde estamos hoy, que tenemos un conjunto de negocios y un conjunto de tecnologías, y cómo deberíamos ver el largo plazo. Entonces, la Argentina debería, dentro de ese modelo de gestión de desarrollo, pensar en cuáles son los nuevos negocios en los que va a entrar, es decir, una diversificación. La devaluación permite eso. Deberíamos poder ser competitivos por un tiempo gracias a la devaluación, pero también debería ingresar en un cambio tecnológico, en un encadenamiento, si ustedes quieren, hacia actividades de mayor generación de riqueza, que permitan esa sostenibilidad a largo plazo. Es decir, porque una daría crecimiento, que es lo que no pasó en el rebote del 2000, lo que no pasó fue que no se generó un cambio en los negocios y no aparecieron nuevos negocios, y tampoco un cambio en la matriz y en la capacidad y en la utilización de nuevas tecnologías. Entonces ahí aparece esta otra matriz, que es una matriz de estrategia, como decía antes, y la matriz de estrategia acá tiene dos ejes. Por un lado, la oportunidad, la más significativa que creo que tenemos es la devaluación, y por otro lado, el desafío competitivo. Entonces, deberíamos pensar en que para ir hacia mayor desafío competitivo, tenemos que construir, si estábamos en el 1, gracias a la evaluación pasamos al 2, tenemos una especie de competitividad ficticia, y deberíamos construir esta institucionalidad, este modelo de gestión del desarrollo que nos permita, una vez que caigamos al 3, poder, gracias a la innovación, volver a retornar a un cuadrante 4, que es donde están los países que tienen ingresos medios y medios altos. Entonces, con esto quisiera pasar finalmente a el caso, que voy a presentar también rápidamente. Y el caso es plantear a la Argentina como un país en tres ejes. La Argentina, que hoy tenemos, es un país en un eje. El eje principal de la Argentina, ustedes lo conocen muy bien, es el río Paraná. El 80% de la economía se justifica, se puede explicar por el río Paraná, lo cual no está ni bien ni mal. Es un país yo en esto recuerdo una visita que hice en algún momento sobre el final del gobierno de Fernando Henrique Cardoso a Brasil, y en aquel momento me presentaron el plan que habían hecho en Brasil, que llamaba Avanza Brasil, y después tuvo una segunda etapa que era Brasil en 3 tiempos. Y ellos planteaban un conjunto de 7 ejes. Brasil es un país más grande, y acá hay hecho un planteo de 3 ejes, que son pensar en sumar a la Argentina 2 ejes estratégicos donde está el mayor potencial para la primera velocidad de riqueza. Y esa riqueza es la que puede sostener la segunda velocidad, que es la de inclusión. Las dos al mismo tiempo, pero son 2 actividades. Entonces, un poco para contarles rápidamente, el planteo del Canal Continental tiene mucho que ver con lo que se ha discutido ahora en la COP26 en Glasgow, con el Pacto Verde, y arranca de la idea de decir que la Argentina tiene en su complejo principal, que es la pampa húmeda, un desafío creciente respecto a la adaptación al clima. Lo vemos hoy en la bajante histórica del Paraná, que ustedes la conocen bien,
y que creo yo que no es una cosa eventual ni coyuntural. Creo que vamos a tener que ir hacia un sistema de gobernanza de la cuenca del Plata más avanzado, más parecido a las gobernanzas que tienen, por ejemplo, las cuencas grandes en Europa, porque hoy Brasil hace un uso mucho más intenso del agua, tiene muchísimas más estructuras y tiene una demanda múltiple que va desde la energía, la industria y la población, que no tenía hace 40 años atrás, pero hoy existe, y porque el cambio climático es una realidad. Lo mismo pasa en el centro del país. Entonces acá el planteo, como van a ver, es generar un eje que pueda ser un eje de desarrollo en el centro del país. Entonces, ¿en qué consiste? En un eje que va entre dos alambrados, que están separados 400, 500 metros, y que resuelve un problema de adaptación al cambio climático principal, que son los excesos, más y en menos, y un problema de logística, que es vincularnos en un eje un poco más al centro y al sur con el puerto de Bahía Blanca, que es en realidad hoy por hoy el puerto más grande que tiene la Argentina. Es un puerto que ha cargado barcos a 90.000 toneladas y que tiene una inversión hundida enorme, tiene 3.000 hectáreas y una inversión hundida enorme. La Argentina, como les mostré al principio, necesita tener varios polos de desarrollo como tienen los países. Recuerden el mapita que vimos de Estados Unidos, que son los puntos estratégicos donde se genera riqueza, ¿no? Entonces, lo básico de esto es que este es un planteo de un canal horizontal que puede mover el agua de norte a sur y de sur a norte, y está planteado para unir y vincular un conjunto de bajos, inicialmente 25 bajos que ya existen, donde el agua ya se junta. Si ustedes vieran ahí, y si lo pueden ver en detalle, no sé si ven mi cursor, pero hoy los tres grandes cuerpos que hay para regular los excesos en esta área de la pampa húmeda son estos tres cuerpos que ven acá, ¿no? La Picasa, la Salada y Hinojo Las Tunas. En particular, Hinojo Las Tunas es un reservorio hecho por el hombre. Estos suman más o menos 1.800 hectómetros cúbicos. Bueno, estos 25 bajos que están acá suman más o menos lo mismo, es decir, que duplican esa capacidad de regulación y lo hacen más al oeste, en acordancia con las dificultades que hay y con retener el agua y también liberarla más lentamente en función de la capacidad que tienen los sistemas de regular que ya existen para ir liberándola hacia el océano sin que genere una complejidad. Entonces, esos son 650 kilómetros, van desde Arroyito hasta Catriló. Y uno puede decir, bueno, eso es mucho. Bueno, pero más o menos, porque este rojo que es el gobierno anterior y que está prácticamente terminado son 200 kilómetros. Es decir, que este es el Vila Cululú, lo mismo digo. Esto también se licitó hace 4 o 5 años y prácticamente se hizo. Y esta es la licitación que se hizo también en ese gobierno de la etapa 4 del Salado, que fueron del orden de 1.200 millones de dólares, también 200 kilómetros. Es decir, que en un solo gobierno se licitaron más o menos las mismas distancias que lo que se está proponiendo acá. Además, y muy rápidamente, esto se hace en una cota de tal manera de que va paralelo a estructuras que ya existen. Acá tienen en 2 colores donde ya hay canales, es decir, que esto requiere poca expropiación y hay una parte de la infraestructura que existe, por supuesto que hay que invertir y cambiar, pero en el caso del corredor ferroviario, lo que hay que realizar y que no existe es lo que está en tramo negro. Por supuesto que el resto hay que adaptarlo y en buena medida rehacerlo, pero ya existe el predio, existe el talud, etc. Y los corredores viales lo mismo, ven en negro lo que no existe, el resto son caminos, algunos son provincias. Bueno, este planteo es un planteo que puede, acá tienen el análisis de un posible ferrocarril, ese ferrocarril puede ser hidrógeno, como el que ahora anda en Alemania, que ya hizo más de 200.000 kilómetros, y además hidrógeno verde, porque este eje podría tener energías renovables, pero ese es un eje que podría tener ingreso y egreso. Entonces piensen, por ejemplo, que fertilizantes que se fabrican hoy y se producen en Bahía Blanca con gas de vaca muerta y se consumen en el centro o el norte del país, pasarían a tener este corredor. La Argentina tal vez no pueda volver, y yo pienso que no, volver a tener una red ferroviaria de 30.000 kilómetros o más, 40.000 como llegó a tener, pero sí puede llegar a tener 1.000 kilómetros de primer nivel con un eje que estructure el centro del país. Ahí nosotros también tenemos un cambio de fase que hacer, porque no debemos pensar solamente que hay que eficientizar la infraestructura
infraestructura que existe o que existió, sino que la Argentina es un país que tiene que cambiar renovado de infraestructura y además no concéntrico a Buenos Aires. Bueno, entonces ese planteo generaría entre esos dos alambres esta idea. Un planteo, como dije antes, similar a lo que se ha usado en otras regiones, es generar una corporación de desarrollo que principalmente sea privada, sea público-privado, pero con inversión privada, y que se apalanque esa inversión en el cambio de valor de la tierra. El canal continental puede tener desde el punto de vista climático un impacto en aproximadamente entre alto, medio y bajo 14 millones de hectáreas. Por lo tanto, es factible, por el cambio del valor de la tierra y por el cambio de la producción de la tierra, generar un fideicomiso que apalanque una inversión y un financiamiento real de un eje de estas características. Bueno, como ven acá, además existe otro eje que es el eje norte patagónico, que también tiene similares potencialidades de desarrollo en la Argentina. Bueno, acá hay algunas características del puerto de Blanca que ya las hemos visto. Acá está el eje norte patagónico, que podríamos verlo en detalle. Cierro con una imagen que ustedes tal vez la conozcan, que es el cambio climático y la sequía actual. Esto es 2021 y se espera que por lo menos sean un año más la sequía en la cuenca del Plata arriba. Así que yo con esta visión un poco rápida quise concentrarme en 3 puntos que para mí hacen un cambio de fase. Uno es una compresión de la riqueza, la segunda es una modificación en la Argentina en términos de pasar a tener una estrategia y de cambiar los incentivos de la política, y el tercer punto es repensar algunos proyectos que permitan materializar ese cambio. Así que con esta quedo atento a comentarios o a preguntas.